porque es una historia que realmente ocurre en el siglo XX, mientras que los otros pueden venir como del siglo XVII. Así que vamos a comparar en estas conversaciones dos historias muy distintas del mismo departamento de Santander, Barrancabermeja y Bucaramanga. Empecemos entonces con Barrancabermeja. Lo primero que hay que decir es que vamos a partir del año de 1916. ¿Por qué escogí la fecha de 1916? Porque es el año en el cual se toma en el estado de Delaware una decisión. Y la decisión que se toma, exactamente en la ciudad de Wilmington, es invertir en unos terrenos baldíos de la nación, junto al río Magdalena, junto a un caserío que se llamaba Barrancabermeja, que no era más que un miserable corregimiento de San Vicente de Chucurí. Se toma la decisión de invertir 50 millones de dólares. Para que ustedes se enteren que eran 50 millones de dólares en 1916, debo decirles que esa suma es el doble de la indemnización que los Estados Unidos le pagaron a Colombia por la pérdida del departamento de Panamá. Por esa pérdida de Panamá, los Estados Unidos le reconocieron a Colombia 25 millones de dólares que fueron pagados durante la década de 1920 y que con otros empréstitos que llegaron al país formaron lo que se llamó la danza de los millones. El país nunca había visto entrar tanto dinero a través de empréstitos para algunos municipios de Colombia, la indemnización que permitió acabar con el proyecto ferroviario, pero esa compañía que se formó en esta ciudad decide invertir el doble de la indemnización de Panamá, 50 millones de dólares, en estos baldíos de la nación. El impacto obviamente fue formidable, pero antes de entrarnos al impacto que obligó a crear el municipio de Barrancabermeja, Arturo nos va a contar qué era esta zona de baldíos nacionales antes de 1916. Es decir, desde que se cuentan nombres en la segunda mitad del siglo XIX de este corregimiento miserable de San Vicente de Chucurí, de qué vivían las personas que estaban junto al río Magdalena en baldíos nacionales. Arturo, cuéntenos un poco los antecedentes del poblamiento. Sí, realmente en la región del Magdalena Medio existía básicamente un sitio poblado con una presencia en esa época el Estado Soberano de Santander, que era el Pedral. El Pedral a finales del siglo XIX tenía puesto de aduanas y una población cercana a 1.200 personas. Y esto tiene una razón de ser, que es la boga por el río Lebrija, cuando apenas estaban iniciando los trabajos del ferrocarril a Wilches. De hecho, Wilches prácticamente no existía. El puerto de Wilches se llamaba era Montecristo y era una bodega sobre las bocas del río Sogamoso. Entonces, si nos vamos de 1850 a finales del siglo XIX, vamos a encontrar que este sitio, que era Puerto Santander, reconocido como Puerto de Correos Nacionales, en 1842, desaparece de los mapas y vuelve a aparecer, pero adscrito al municipio de Betulia, la parroquia de Betulia concretamente. En el año de 1884, en plena fiebre quinera, se encontró, y ahí sí tengo que reconocerlo, en Betulia encontramos la lista del censo que se hizo en ese año en Barrancabermeja y daba por resultado 86 personas. En la fiebre quinera, lógicamente, la llegada de estos aventureros hizo que ese puerto se creciera un poco, pero fue muy temporalmente, porque como ustedes conocen, la fiebre quinera no duró más de 8 o 10 años y desapareció completamente la población en el volumen que tenía en ese momento. Para 1901, con la pérdida de Uribe en la Cuchilla del Ramo, muchas de las tropas liberales, las que no se entregaron en San Vicente,
salen por aquí, por el río Sogamoso, concretamente. Y en ese momento, en 1901, existe aquí en Barranca un caserío de 480, 500 personas, más o menos. Y lo notable es que existe la bodega de dos personas, una de los alemanes, de Konrad Lorenz, que fue el que le estaba administrando o recogió los bienes de Geo von Lengerke, que tiene cierta relación con el municipio. Entonces, en el año de 1901, cuando Borges asalta el municipio, la referencia que hay, vuelvo y repito, es de 500 personas más o menos. Y se mantiene en ese ritmo Bueno, hasta, estas personas, ¿de qué vivían? ¿De qué vivían esas básicamente, 500 personas? básicamente era el leñateo. El leñateo porque Barranca Bermeja no estaba produciendo nada y lo único que estaba haciendo era vendiendo la leña y aún quedaban buscadores de Perillo y de Tagua, que eso sí mantuvo un tráfico muy pequeño, Bueno, pero para este los era que el vivimos sitio en la de... cordillera no tiene sentido qué es el leñateo. El leñateo era básicamente que los pobladores cortaban determinados árboles, los trozaban y eso era, se vendía por cargas a los vapores que iban pasando, porque realmente Barranca Bermeja la única carga que recibía era muy escasa por el camino de Lenguerque que venía desde el Florito, pasaba por Montebello, bajaba a lo que ahora conocemos como La Putana, en el Cerro de la Paz, y de ahí llegaban hasta Barranca. Esa era básicamente la carga que venía o que se sacaba en ese momento por acá, pero fundamentalmente era leñateo y las pocas ventas que se lograban de Tagua y Perillo. Muy bien. Pero José Joaquín Borges en 1902, 1904 va a encontrar un producto que a nadie le interesaba en ese momento, pero que en el siglo XX será el gran producto, que es el petróleo. Bueno, ahí Él sí, encuentra petróleo superficial, de tal punto que lo puede meter en canecas y llevarlo a Barranquilla. Ese producto es muy importante en el siglo XX. a ver, Y cuando se crea el municipio, el Consejo Municipal decide hacer un reconocimiento a ese hombre, José Joaquín uh-huh. Borges. ¿Sabes algo más de él? A ver, básicamente una aclaración, el petróleo ya se conocía, Lenguer, que de hecho él llevó muestras a una feria en Alemania, y Olosaga, un español, también llevó muestras a una feria internacional allá en Europa a finales del siglo XIX. Y decir que 9. descubrió es como complicado cuando todo el mundo sabía aquí en qué sitio estaban las fuentes. Eso fundamentalmente, ¿no? Lo que hace ¿Y para qué Borges lo es, usaban? básicamente se usaba para calafetear las canoas. Cuando digo calafetear es simplemente impermeabilizar las canoas y una medicina muy tradicional que se usaron durante la época anterior y no solamente los indígenas, que era embadurnarse en petróleo para malestares musculares y otras dolencias. Se usaba también como parte del tratamiento tradicional de algunas dolencias. Bueno, cuando José Joaquín Borges decide meterlo en canecas y llevarlo a Barranquilla, es porque él Ujú. sabe que el mundo ha cambiado y los Estados Unidos están convirtiendo ese petróleo crudo en gasolina para mover la industria automovilística que estaba creciendo rápidamente en los Estados Unidos. Pero en Barranquilla, las casas comerciales no les pareció interesar esto, pero sí le interesó a un geólogo bogotano que contrajo matrimonio en París, don Roberto de Mares, y Ujú. tuvo la fortuna de elegir como padrino de matrimonio al general Rafael Reyes, que luego se va a convertir en presidente de la República entre 1904 y 1909. Esta fortuna de haber contado con el presidente como padrino de matrimonio es lo que va a permitir que en 1904, primer año de gobierno, le entregue la concesión para Ujú. explotar
el petróleo y probablemente exportarlo, cosa que él no podía hacer porque nadie en Colombia tenía la capacidad técnica ni para extraerlo ni para moverlo, y menos en unos baldíos nacionales donde era muy difícil llegar. A Él ver, simplemente quería tener el derecho, él quería tener el derecho para poderlo vender. Y ujú. efectivamente se lo vendió a los dueños de la Standard Oil Company, que crearon la compañía Tropical Oil Company. Y en 1916 llegaron con todos los equipos que se podían comprar con 50 millones de dólares y empezaron la perforación. ¿Recuerda usted cuál fue el pozo que primero comenzó a arrojar petróleo? Sí, fue el pozo número 2, porque el uno no les funcionó inicialmente. Pero ahí sí quisiera aclararte dos cositas. Uno, las primeras exploraciones de petróleo se hicieron en la costa atlántica, para 1905 más o menos. Lo otro es que la concesión inicialmente se la dan a Demares con un compromiso a 10 años de demostrar que hay explotación o al menos perforación. De ahí sale el famoso cuento del Acta de San Vicente, donde Demares, para legalizar y prolongar su derecho sobre la concesión, hace la firma con notario de San Vicente, concretamente, como si hubiera hecho algo durante esos 10 años. Sobre esa negociación bien fraudulenta que hizo Borges, es que Demares, perdón, que hizo Demares, es que Demares puede hacer los traspasos y los negocios que luego son subsiguientes para la conformación de la trópica. Eso pues, desde un comienzo se nota que hay Muy una bien. serie de inconsistencias legales en el manejo de lo que fue la concesión, y eso va a repercutir posteriormente cuando se hace la concesión, se hace la reversión en 1951, que hay una discusión entre el año 28 y el año Bueno, 51. Sí, Armando. muy bien. Pero no vamos tan rápido. Bueno, sí. Aparece petróleo en el pozo número 2 y eso hace que inmediatamente vayan a la Notaría Tercera de Bogotá y hagan el traspaso legal. Ujú, Eh, la la compañía llega y establece 60 campamentos provisionales a lo largo de las trochas y de los ríos, y construyeron 39 kilómetros de carreteras para unir con el puerto de Barranca Bermeja, al cual le invirtieron $1 millón. ujú. Y establecen el centro de perforación en Infantas y hacen el camino de 20 kilómetros. Bueno, comienza una cosa extraordinaria, y es que llegan 9 tractores Caterpillar, 41 carros de remolque, 2 camiones Mack, 80 motores, 15 automóviles Ford, más todas las mulas para transportes y más ingenieros, más campamentos. Es decir, sucede entre el año 16 y el año 18, 9, 20, una cosa que nadie había visto, y empieza un enganche masivo de trabajadores de San Vicente, Betulia, Zapatoca, más el resto del país. Rápidamente hay 3.000 hombres allá vigorosos en todos los trabajos de movimiento de tierras y de exploración. Eso nunca se había visto. ¿Cuál es el impacto inicial de los primeros 4 años de la llegada de este dinero, estas máquinas y esta cantidad de hombres, antes A de ver, que se piense en crear un municipio? hay varias actividades que son en paralelo. Uno es la apertura de campos y la otra es la construcción en 1922 del oleoducto que va a Coveñas, y la otra es la construcción del ferrocarril, porque es que inicialmente los campamentos que hizo Trópica los hizo en Infantas, y la forma de entrar al Infantas es por el río de la Colorada. Inicialmente entraron fue maquinaria por ahí, y realmente la apertura de esos campamentos, que fueron progresando en la medida en que se iban haciendo las lotaciones, que es como se llama en el argot petrolero,
el sitio de explanación y arreglo de más o menos 1 hectárea para perforar. Entonces, en la medida en que eso se va incrementando, realmente la gente que va llegando no llega a Barranca a permanecer acá. Va siendo llevada por la Colorada y luego sí cuando se arma el ferrocarril al centro, porque realmente el sitio de establecimiento de todos los que llegan de fuera del país es el centro. Barrancabermeja como tal, de entre 1916-18 que arranca lo que es la explotación en concreto, en noviembre del año 18 en concreto, al año 22, cuando se crea municipio, su crecimiento en la parte urbana es mínimo. Y quizás la población de 500 a 1918 ya estaba en cerca de 2000, algo así, y en 1922 no habrían permanentes aquí radicados más de 3000 a 4000 personas, porque vuelvo y repito, el volumen de casi los 4000 que citan algunas fuentes, esta es en el centro, en los campamentos. Aquí en la ciudad, básicamente hasta que no se empieza la construcción de la refinería, no empiezan a quedarse realmente personal y empleados directos de Troco. Y la refinería, como todos ustedes saben, es un alambique que traen desde Talara en el Perú y lo ponen a funcionar hasta el año 22. Por eso este año Ecopetrol cumplía los 100 años, porque realmente Años. el primer pozo, el primer barril de petróleo ya refinado es en el año 22. Decía Armando. Muy bien. Ahora bien, si usted pone súbitamente 4.000 hombres en un sitio, bien sea en los campamentos de infantas o bien sea en Barrancabermeja, y le está pagando un jornal que es 3 veces el jornal agrícola de San Vicente de Zapatoca, y fuera de Sí. eso le está dando la comida y le está dando la dormida gratis, a estos hombres le está sobrando el dinero. Ujú. Ese dinero tiene que ser capturado por alguien. Sí. ¿Quiénes son los que van a llegar por ese dinero? A ver. 57 cantinas, a Ujú. empezar. 134 mujeres públicas. Eso no se había visto jamás en la cordillera. Los No, curas párrocos no permitían ese tipo de cosas. Pero aquí va a suceder eso. Cantinas, comercio, ventas, ujú. billares, mujeres públicas, rápidamente tratando de capturar ese dinero que les sobra a los trabajadores. Eso es un fenómeno que se da, vuelvo y repito, cuando ya está habilitado el ferro hacia Barrancabermeja, porque inicialmente era trocha y la carretera realmente se hace después cuando se levanta la línea del ferrocarril. Sobre la línea del ferrocarril que había de Barranca al centro es que realmente se utiliza en gran medida para hacer la vía que comunica actualmente a Barrancabermeja con el centro. Y lo que plantea es muy cierto, las bares, las cantinas, etcétera, etcétera. Hay unos comentarios de Jacques April en su libro de Génesis de Barrancabermeja, en que él plantea que era más alto el ingreso por esas actividades y desde el comienzo el municipio se encargó, fue de tratar de reglamentar esos ingresos. Y realmente los únicos ingresos que hubo hasta que no se acordaron las rentas petroleras fue lo de rifas, juegos y espectáculos públicos. De eso ahí uno cuando revisa el Consejo Municipal se da cuenta que permanentemente están variando tarifas y están manejando eso fundamentalmente, porque hasta que no llegan ya las casas comerciales, como en la Casa Mogollón y esto, que eso es más a mediados del año 25, casi llegando al 30, cuando ya se empieza a establecer el Banco de Bogotá, que es el primero que llega, y la Casa Bueno, Mogollón, que todo, ¿sí? pero antes de que haya eso, tenemos que poner un orden. Es decir, tenemos 4.000 hombres, pero Ajá. tenemos todos los comerciantes y mujeres que llegaron. Uh-huh. Y llegaron, por supuesto, también niños, que son los hijos de los trabajadores o los no nacidos ahí. ¿Quién va a poner orden en esta cantidad de gente? Se emborrachan, hay riñas, hay muertos. Hay que poner orden. ¿Cómo se va a poner orden? Entonces lo que se piensa en 1922 es
crear un municipio. Es decir, siendo un corregimiento de San Vicente, el corregidor no tiene la autoridad suficiente para poner en orden a 4.000 hombres. Entonces hay que crear un municipio que tenga un alcalde, que tenga policía, etc. Pero, de acuerdo al Código Político Municipal del momento, no se podía crear un municipio porque las exigencias eran altas. Tener alcaldía, tener cárcel, tener escuelas, y eso no existía. Y se va a demorar mucho tiempo para que haya alcaldía, cárcel y policía. Entonces era imposible crear el municipio desde el punto de vista del Código Político Municipal que existía hasta 1921. Entonces, tenemos además de ese problema por resolver, o sea, cómo crear la institución que va a poner orden en esto que está ocurriendo, tenemos algo que se planteó en Bucaramanga en 1921 y es lo siguiente. Bueno, si no hay orden en este sitio, puede ocurrir lo que ocurrió en el siglo XIX, y es que en la época de los estados soberanos, cuando el estado no era capaz de poner orden en una zona, había que crear un territorio nacional directamente bajo la dependencia de la nación. Entonces, es posible que este territorio sea un distrito nacional directamente controlado por las autoridades nacionales desde Bogotá. Esa es una opción que se planteó. La otra opción es que la controle el gobernador de Santander. Y si uno piensa en las regalías petroleras, obviamente los políticos santanderianos tuvieron que pellizcarse rápidamente en 1921. O sea, la nación se va a quedar esto, dado que son baldíos de la nación, o esto lo va a manejar Santander. Y ahí hay tres políticos que tomaron la decisión de enfrentar el problema. Y son los que van a tratar de que ese territorio se santanderianice. Pero primero tienen que resolver el problema legal. O sea, cómo crear un municipio que viola la ley, porque no tiene las condiciones. Entonces, la opción que se planteó el primer semestre del 22 es la siguiente. Para que se pueda hacer municipio de Barranca Bermeja, hay que crear una ley del Congreso de la República que quite, el que le dé a Barranca Bermeja la excepción. Es decir, que le dé a la Asamblea Departamental de Santander la excepción para que pueda crear el municipio. Pero el problema es que la bancada santanderiana no quiso presentar el proyecto, porque hacer eso significa que hace sin el electorado de San Vicente de Chucurí, al cual lo van a expropiar de este sitio. Entonces la bancada no quiso presentar el proyecto de ley. ¿Quién lo va a presentar? Lo van a presentar la bancada de Costeña, porque cuando vienen los costeños de Río Magdalena atracan en Barranca y son los mismos barranqueños los que les dicen que por favor lleven el proyecto de ley porque los parlamentarios de Santander no lo van a hacer. Efectivamente, la ley de sección para Barranca Bermeja la presentan dos senadores costeños y es aprobada. Una vez que se crea la ley de la República que a Barranca le quita las condiciones que exige la ley del Código Político, entonces ahora sí la Asamblea Departamental puede, basada en esa ley, crear las ordenanzas que permiten crear el municipio de Barranca Bermeja sin que tenga la más mínima condición. No tiene absolutamente nada. Y se dan las dos ordenanzas de 1922, que son las que estamos celebrando este año, para Ahí, que se pueda crear el municipio de Barranca Bermeja. Armando, hay una historia un poco paralela a todo ese contexto que plantea. El senador conservador Nemesio Camacho había presentado un proyecto de ley sobre los argumentos del territorio nacional, pero él lo había presentado era en términos de crear un distrito industrial en Barranca Bermeja por el desarrollo petrolero. Eso ya estaba presentado ante el Congreso. Lo que sucedió fue que estos senadores costeños pasaron y los santanderianos, pues lógicamente presionaron a los costeños. Aquí algunos sostenemos
que Barranca Bermeja, más que una iniciativa de santanderianos, fue una iniciativa de la Troco, porque la Troco tenía un problema administrativo muy terrible, que es que la cabecera municipal era la que determinaba muchísimas cosas, como vos dices claramente, el corregidor prácticamente era una figura muy, sin algunas potestades. La necesidad de Troco era resolver muchos problemas de orden administrativo y necesitaban un alcalde que estuviera al menos a 3 cuadras de la oficina y no a 3 días de trocha en mula. Entonces hay esa circunstancia que también se junta a eso, porque cuando Muy nosotros bien. revisamos fundadores o los que hicieron ese comité pro Barranca Bermeja, en gran medida posteriormente aparecen relacionados y muy vinculados con Troco, como Teodoro Meck y otros más por ahí. Entonces, en cierta medida hay algo de eso y era efectivo. Había el riesgo que al declarar Barranca como distrito petrolero o industrial, que era lo que planteaba Nemesio Camacho, era escindirle a Santander las rentas y también crear una territorialidad aparte de Santander. Lo que Claro, hicieron Arturo, pero a Santander no le podían quitar nada porque eso eran baldíos de la nación. pero O sea, ya era Santander no ratificar. tenía ningún derecho porque estamos hablando de baldíos nacionales, no estamos hablando Exactamente. de baldíos departamentales. Ujú, Entonces, digamos, el riesgo de que sea un distrito nacional era muy grande, pero hay tres políticos que van a jugar un papel muy importante para que eso no ujú, ocurra, que son de los dos partidos. Inicialmente, Manuel Serrano Blanco, siendo Zapatoca y teniendo electorado en San Vicente, él conoce perfectamente lo que está ocurriendo. Y el otro era un liberal que es Ernesto Azuero Arenas. Ellos son los primeros que ponen la alerta en la Asamblea Departamental y por haber puesto la alerta son enviados por la Asamblea Departamental a comienzos del año 22 a ujú, investigar qué está ocurriendo. Ellos van eh, en unas condiciones muy difíciles para poder llegar, bajando por el río Lebrija, luego siguiendo por el río Magdalena, lograron llegar y cuando ellos vuelven, eh, dan un informe que es el que va a decidir a la Asamblea a poner en marcha de inmediato las dos ordenanzas que crean el ujú. municipio de Barranca Bermeja. Y el otro es Alejandro Galvis Galvez, que siempre fue un gran visionario, y son los que van a convencer al gobernador que de inmediato mande, basado en las dos ordenanzas, la comisión que va a inaugurar o a erigir o a Ujú. instalar el municipio de Barranca Bermeja en las propias instalaciones de la Trópica, porque no había más donde, y es donde se produce la famosa cabalgata importante que lleva miembros del Club del Comercio, del ferrocarril de Wilches, como por ejemplo Carlos Julio Delgado, que es una figura muy desconocida pero muy importante y que justamente había nacido en el Pedral. Es el Ujú. político santanero más importante en la época era nacido en el Pedral, que seguramente hoy es un corregimiento de Barranca Bermeja. No, es de Y, Wilches. y bueno, Galvis, etcétera. Esa cabalgata llega el 25 de abril y el 26 en instalaciones de la Tropical instala el municipio de Barranca Bermeja. Y al hacer eso, echaron la suerte a los dados. Es decir, hay que empezar el proceso de hacer que esto se vuelva santanderiano en condiciones muy adversas, porque es que la mayor parte, además de santanderianos de la cordillera, estaban llegando demasiados antioqueños. Es decir, eso está lleno de antioqueños, de santanderianos, de boyacenses, de cundinamarqueses, de jamaiquinos y por supuesto de todo el personal técnico norteamericano. De modo que el reto que se pone el gobernador es hacer que esto se vuelva santanderiano, seguramente pidiéndole a la nación que le ceda parte de los baldíos nacionales para poder crear el territorio municipal de Barranca Bermeja. Yo creo que estas figuras sí fueron muy importantes para lo que estamos conmemorando, que es la instalación del municipio en el año 22, partiendo de la nada. No sé si estás de acuerdo que esas son las figuras que echaron la suerte de Barranca Bermeja en el año 22. A ver, pues como te digo, pues nosotros tenemos aquí la impresión desde hace muchos años que fue una,
una oportunidad política que administrativamente los santanderianos aprovecharon, ¿no? Porque desafortunadamente el otro proyecto era más beneficioso para nosotros o para los pobladores porque era un territorio que iba a ser escindido de cualquier manejo político del departamento y controlado directamente por la nación. Entonces, en ese sentido, los pobladores y ese naciente sitio, sea la figura de municipio o distrito, salió perdiendo, porque con los años se iba a notar eso realmente, que, era, que fue una condición adversa y que en gran sentido, hasta hace muy pocos años, los barranqueños que conocen la historia se sentían y se han sentido siempre maltratados un poco por esa figura de andinos tratando de definir cosas aquí en la ciudad, y eso se da hasta el año 64, que es el último alcalde nombrado no barranqueño, a excepción, ¿ve? Entonces, ahí hay unas discusiones que salen un poco de lo legal en términos de lo que vos planteas claramente con documentos, porque hay también un sentimiento de no sentirse santanderianos en gran medida por el desconocimiento que hizo la parte andina de esta región durante muchos años. O sea, siempre A se ver, sintieron en ese bueno, sentido como... yo sé, yo sé los sentimientos de los barranqueños, pero te lo voy a poner de otra manera. A ver. Suponga que, que se hubiera convertido en un distrito nacional. Uh-huh. ¿Qué hubiera ocurrido? Que el 100% de las regalías petroleras, que inicialmente en la época de la concesión de mares eran del 15%, pero al llegar ya la realidad de la transferencia fue del 10%, digamos que el 10% de las regalías que le corresponden entregar a la compañía serían totalmente de la nación. Por lo tanto, hubiera entrado todo a la hacienda nacional y aquí no se hubiera visto un peso, excepto lo que le dieran a Barranca. Pero la Exactamente. intervención de los políticos santanderianos cambió la historia, Sí. porque hicieron algo que nunca más va a volver a ocurrir, y es que la mitad de las regalías petroleras se las repartió Santander y Barranca, con lo cual la nación solamente agarró el 50% de las regalías. ¿Qué sería de la historia de Santander del siglo XX si no hubiera tenido la mitad de las regalías petroleras que compartió con el municipio de Barranca Bermeja? Yo creo que a Barranca Bermeja y a Santander le convino que fuera santanderiano porque se quedaron con la mitad de las regalías petroleras y eso cambió la historia de Santander en el siglo XX. Si hubiera sido de otra manera, hubiera sido lo que ocurre hoy, y es que las regalías se las apropia la nación y la nación las reparte como le da la gana. Entonces, Bueno, yo creo que sí fue una cosa que benefició a Barranca, así ellos no quieren decir, pero también a Santander. Ahora, en segundo lugar, al ser territorio de Santander y de acuerdo al esquema de la Constitución del 86,
los alcaldes los tiene que poner el gobernador. Y los gobernadores obviamente se escogían en Bucaramanga. ¿Por qué? Porque es el agente inmediato y directo del gobernador. Pero el gobernador escogió los mejores alcaldes. Pero, de acuerdo a la Carta del 86, Barranca se tuvo el derecho desde septiembre de 1922 de nombrar su consejo municipal. Y yo que me he leído las actas del Consejo Municipal de Barrancabermeja, le puedo decir que la vida urbana se decidió en el Consejo Municipal de Barrancabermeja y el gobernador lo que trató fue de poner orden, pero el Consejo Municipal es el actor clave en la política de Barrancabermeja. No es Bucaramanga, es el Consejo Municipal, que inicialmente era 50% antioqueños, 50% santanderianos, pero lentamente se fue haciendo santanderiano. A ver, yo te entiendo en el sentido de que había la necesidad de organizar un ente territorial que lo llamaron municipio. Tanto es que no había ni consejo ni nada de eso. Y tuvieron que esperar posteriormente para elegir un consejo municipal. Y lo otro es que Tropical gentilmente le cede instalaciones para que funcione alcaldía, para que funcione todo, porque evidentemente aquí no había nada de eso. Entonces, cuando digo se sienten supeditados o es en el sentido que barranqueños como tales no había. Esto era una migración y una tierra de nadie, en que llega y Pues el es que que no había más... barranqueños, claro, por supuesto. Exactamente. Claro, cuando se abrieron las escuelas de varones y niñas se dio cuenta, Ujú. nadie había nacido en Barranca. Todos los niños Exactamente. venían de fuera, Ujú. de Ujú. fuera de Barranca, inclusive de fuera de Santander. Es más, la mayoría de los niños son mulatos que vienen de la costa Exacto. atlántica. Ni siquiera Exacto. vienen, son blancos de Betulia o de Zapatoca. Ujú. Entonces, uno de los problemas, y lo que se toca ya directamente, es el problema del sentido de pertenencia de la ciudad y del hecho de que esta ciudad se ha ido conformando por pedacitos de acuerdo a las necesidades de la industria petrolera. Cada vez que había una ampliación o una renovación tecnológica, hay esa llegada de gente de fuera, foránea. Pero pongamos el Consejo Municipal para el año 28 y aquí cito a Musa Turbay, concejal. Y cuando uno revisa procedencias, realmente los concejales son todos extraños a la ciudad en términos, pueden vivir acá, pero sus nexos económicos y políticos están con la parte andina. Es solamente hasta los años 40 cuando se Claro. empiezan a encontrar personas de la ciudad, nacidos o arraigados acá, que empiezan a tener una representación política, como Rafael Rangel Gómez, Pues por supuesto, exactamente, se necesitaban 20 años para que esos niños crecieran y fueran realmente exactamente. barranqueños. Porque Ujú. inicialmente todos tienen que venir de afuera. Pero bueno, otra cosa interesante es que eh, esta ciudad vivió a expensas de la compañía. No hay una ciudad en Ujú. Santander que una compañía le haya regalado la luz eléctrica, le haya regalado el agua, le haya Ujú. regalado los terrenos para muchas urbanizaciones. Es decir, esta compañía renunció a los baldíos nacionales que le había dado la primera concesión a Mares, lo renunció. Cuando se hizo la transferencia, la compañía no reclama baldíos nacionales, sino solamente los lotes que va a usar para sus actividades. De tal manera que Barranca se hizo a las malas por los urbanizadores teóricamente legales que sin Ujú. ningún plan iban vendiendo lotes. Sí, Y luego que la compañía les paga la luz y la compañía les suministra el agua, que la compañía les agua el alcantarillado, es decir, la compañía lo hace todo y lo que hace el alcalde y el consejo es ir a la compañía y decir, oiga, regálanos los ladrillos de su ladrillera para levantar la iglesia, alquílenos en la casa para la alcaldía municipal y para el consejo. Es bueno, decir, ahí, la compañía le fue dando todo. a ver, que la empresa que Troco haya colaborado es innegable, porque ellos, bueno, los primeros estudios de potabilidad del agua
Los regaló y los hicieron los ingenieros de Tropical en el año 28, 29. Pero eso no quiere decir que le hayan regalado la luz fundamentalmente, porque las tarifas de luz se cobraban, habían unas tarifas que duraron durante muchos años. En el año 44 hay un informe del Consejo Municipal donde aparece una deuda Tropical por 320.000 pesos por la... Bueno, pero ya en el 44, cuando ya la compañía Exacto, inicialmente hubo hace el servicios. arreglo con la alcaldía para que la alcaldía le compre la luz a la compañía. Exactamente, bueno, no es que fuera todo regalado y beneficiar a todos. Básicamente era el que podía pagar, que eran las empresas, los negocios y las cantinas fundamentalmente. Entonces, que haya ayudado en algunos estudios, algunos aportes, sí, eso es innegable, ¿sí? Pero de todas maneras el municipio pagó durante muchos años parte de los servicios hasta que tuvo incapacidad de generar un ingreso para la construcción del acueducto y alcantarillado. Y eso es un proceso de varios años para tener alcantarillado común, y aún Barrancas hasta ahora no ha solucionado el problema ni de acueducto ni de alcantarillado completamente. Son 100 años de problema. Pero volviendo a las cortesías de Tropical, es innegable que lo haya hecho, como también aportó a la construcción de la primera iglesia, luego a la construcción de la catedral. Pero en materia de servicios públicos hay un momento en que el municipio asume eso y lo asume a través de empréstitos, no solamente con Tropical comprándole servicios, sino otras deudas y otros aportes de la nación. Pongamos el caso del Hospital de Caridad, que es una de las cosas más emblemáticas de la ciudad. Eso se construye prácticamente con recursos del municipio, con unas ayudas departamentales que Exacto, prácticamente nunca exacto, llegaron, exacto, ni de la nación. claro. Pero el Hospital de Caridad es justamente para los pobladores de la ciudad que no usaban el hospital de la compañía, que si era de Sí, primer mundo. exactamente, porque hay que entender también que si el grueso de la población estaba en el centro, inicialmente aquí hubo un hospital pequeño, pero cuando se habla de hospital con todas las características que requiere, sus salas de atención, cirugía y todo lo demás, realmente el hospital se hace en el centro, porque es que Muy bien. allá, vuelvo y Ahora, repito, hay 4.000 obreros con familias ya que tienen que atender, mientras que en la ciudad el hospital desaparece y se convierte en una botica. Porque aquí durante muchos años las personas que eran de Ecopetrol, que tenían algún problema, o de Troco, la llevaban era al centro. Aquí era solamente una botica de primeros auxilios y receta, y váyase para el centro de tratamiento o atención ya de otro nivel. Ya, entonces, lo otro es que muy bien. los campamentos acá son muy pocos, son reducidos, y empiezan a crecer es en la medida en que Tropical va ampliando y actualizando la tecnología para aumentar la refinación, porque realmente la primera refinería que trae el volumen de producción es mínimo, y ahí sí le implica a Tropical hacer las inversiones grandes aquí en la refinería, y lógicamente eso vinculan personal para quedarse acá, pero los campamentos de acá de Tropical son mínimos en relación a lo que había en el centro en ese momento. Sí, Sí, bueno. pero Arturo, acuérdese que la concesión que le dieron a la Tropical es solamente para la extracción y exportación de crudo. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo al arreglo original, Colombia tenía que permitir que exportaran el crudo y luego Colombia tenía que importar la gasolina. De modo que es el gobierno nacional el que convence a la compañía que no sea mala y que se encargue de refinar, cosa que no estaba en el arreglo original. La compañía decide traer la refinería que tenía en el Perú y hacerle a Colombia el favor de refinarles el crudo, con lo cual pudo haber gasolina y con lo cual pudo haber desarrollo nacional. Pero son dos negocios distintos. El negocio de la refinería es distinto al negocio del crudo. Por eso De la cuando se vino la explotación, sí. revisión de mares,
la compañía dice, ahí están sus pozos, adiós. Y el problema Eh, es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la refinería? Entonces la eh, compañía se quedó manejando la refinería hasta que Colombia ujú. tuvo la capacidad técnica para operarla. Paradójicamente, Armando, si esa hubiera sido los 30 años, la concesión hubiera revertido en el año 48, pero la Tropical interpuso una demanda ante a la nación y la tesis que defendió ante la Corte Suprema de Justicia en ese momento era que yo con el crudo no hago nada, solamente mandarlo, que realmente el negocio de la industria petrolera es la refinación. Y por eso la Corte le aceptó la tesis de refinación y aceptó la fecha del 25 de agosto para del 21 como día cero a partir de ahí 30 años. Por eso la reversión se da en 1951, porque la tesis que su persona plantea, básicamente la reversión debió haber acabado legal y técnicamente en el año 48. Lo otro es que hay algo de sí y no en lo que dices con respecto a la capacidad de los colombianos para manejar la refinería o la industria petrolera. En ese momento, en el año 22, en el 16, cuando llega la primera eh, expedición norteamericana acá para los pozos, llegan 114 norteamericanos. En el año 36 aparecen 220 trabajando o radicados aquí en Barranca. Afortunadamente se salvó ese registro. Para los años 50, 40, 45, 50, realmente el personal técnico de Troco estaba reducido a 150, 200 personas y ninguna de ellas, ellos eran superintendentes y jefes de operaciones, pero no eran los que operaban las plantas ni nada. Eso se dio al comienzo, que no habían operarios acá, como no habían perforadores, y por eso inicialmente los perforadores eran norteamericanos y algunos jamaiquinos que habían trabajado con ellos en Aruba, Curazao y otros sitios. Pero realmente en el año 51, los que operan las plantas, los que manejan toda la perforación, son colombianos. Eso fue una excusa para alargar un Pero poco fíjese que la UI solamente abre petróleos en los años 60 con Juan Francisco Villarreal. O sea, la UI se demoró mucho en abrir petróleos, que son los que excesivamente. realmente luego van a dirigir Ecopetrol. Ahora, hay una Exactamente. cosa que me interesa mucho. Yo he tratado de privilegiar la mirada de lo público, es decir, Ajá. consejo, alcaldía, gobernación. A mí me interesa el manejo público de los municipios, pero en Ujú. cada municipio hay muchos intereses privados o Sí. particulares. Y en la primera década de Barranca son muy fuertes dos intereses privados. Uno, Ujú. los que quieren ser dueños del obrerismo, que van a llegar rapidísimo a agarrar el obrerismo para los primeros partidos socialistas. Y Ujú. otros, los que son los dueños de las prostitutas, 160 prostitutas, buena Ujú. parte de ellas extranjeras, ni siquiera Ujú. nacionales. Eso genera unos problemas que ninguna parroquia había tenido. Por ejemplo, el problema de manejo masivo de veneras, el problema Ujú. del examen sanitario semanal que deben Ujú. pagar ellas mismas y el problema de las luchas obreras y sindicatos. Esa es una cosa que solamente ocurre en Barranca y no ocurre en el resto del país en la década de 1920. Y por supuesto, los partidos socialistas se les hace el agua a la boca cuando piensan en Barranca y el obrerismo listo para ser organizado y hacer la revolución. Ujú. Eso hace que la historia de Barranca sea muy distinta a lo que ocurre en el resto de Santander. A ver, hay personas o hay una tendencia a pensar que la lucha social aquí en la ciudad arranca con los obreros y no es así. En 1907, más o menos, 1905 concretamente, hay un movimiento de lavanderas contra una multinacional que es una empresa inglesa que tiene una concesión similar a la de Tropical, pero para la extracción y el manejo de las aguas de la banda derecha del río Magdalena en todo el límite del departamento de Santander.
ellas se levantan y hacen protestas acá durante varios días contra esta empresa. Posteriormente, antes de que empiecen los movimientos obreros, hay un movimiento de las prostitutas de la ciudad donde hasta las monjas de esa época que ayudaban en los dispensarios las acompañan, y el problema era contra el médico de turno. Y lo otro, eso como para significar que mucho antes de que los obreros se manifestaran, ya habían habido manifestaciones de descontento contra autoridades del Estado. Si vamos a hablar de la lucha sindical en una pelea contra el Estado, que era el discurso un poco de la época. Y lo otro es que Barrancabermeja se convierte con Tropical en un puerto atrayente. Y en ese momento, uno de las organizaciones sindicales que más se estaba fortaleciendo en el país y que realmente son los que enseñan a los petroleros, son los portuarios, los vapores. Todos los que trabajan en vapores estaban formando sindicatos en toda la margen del río, tanto desde Ambalema, Puerto Berrío, Barranca, Gamarra, etcétera, donde habían puertos, habían ya núcleos de portuarios y de braceros organizándose. Ahora, es cierto, este sitio se vuelve atrayente para todo este tipo de planteamientos de carácter, digámoslo, socialista de alguna manera, pero es un poco recogiendo también el hecho de que Barranca se va convirtiendo lentamente en un pueblo muy liberal. Y acuérdese que, de hecho, muchos de los exguerrilleros de la época del 900 se vinieron a vivir acá como se quedaron en Wilches. Y eso le da un carácter de contestatario también en términos de sus luchas políticas de la guerra de los 1000 días. Ahí hay que recoger un poco eso también. Ahora que llegue Maecha y lleguen los otros, eso es cierto, ellos llegan, pero realmente cuando uno revisa la historia de, pongamos, que llaman de la primera organización obrera de aquí de la ciudad, ¿sí? April lo plantea muy clarita, no eran más de 8 o 9 personas, entre las cuales solamente había un obrero, y los otros eran 3 comerciantes, 2 finqueros, Raúl Eduardo Maecha y Emilio Buriticá. Entonces uno lo que ve es que realmente como creación de organización como tal no pervive. Tan pronto se hace la huelga del 27, extrañan a muchos de la ciudad, eso es cierto, y ustedes conocen la norma de la época, que el alcalde sacaba un decreto de extrañamiento y te prohibían entrar. Yamahecha lo extrañan como extrañan, y Tropical echa cerca de 500.000 obreros. Y realmente hasta ahí llega organización obrera en ese momento. ¿Sí? Bueno, Arturo, hemos completado 55 minutos de esta conversación y creo que todos los que nos han seguido se darán cuenta que esa historia no solamente es inédita, sino que es distinta a lo que ocurrió en el resto de los 86 municipios que venían de parroquias bajo la dirección del señor cura párroco, y muy diferente a la historia de Bucaramanga, donde yo conocí en mi juventud un solo homosexual y unas 4 prostitutas. En cambio allí habían 160, 170, era otro mundo, y por eso allá compusieron La Pollera Colorada y había mucho copia y la pasaron muy bueno, a pesar de que se quedan mucho. Esa ha sido la primera entrada a la historia de Barranca. Le agradezco mucho que haya conversado conmigo de una manera tan abierta, franca y liberal, y le entrego a Alba Cecilia Gómez la conducción de esta reunión. Bueno, muchas gracias, profesor Martínez, y muchas gracias a su invitado. A partir de ahora, todos los participantes pueden hacer sus preguntas y sus aportes. Se les pide que por favor nos centremos en lo que nos reunió hoy, que fue el origen de la vida municipal de Barrancabermeja. Por lo cual, todas sus inquietudes y preguntas deben estar dirigidas hacia el tema, por favor. Y se les ruega, en lo posible, encender las cámaras a todos los participantes. Veo levantado la mano,
Pilonieta y Hernando Díaz. ¿Quién tiene el control, por favor, de los micrófonos? Bueno, ¿a quién le van a dar la palabra? Al señor Eduardo Pilonieta. Bueno, Eduardo, adelante. Yo tengo en mis archivos personales un extraordinario documento que es la narración de un personaje que nace en Barranca Bermeja, se cría como un gamín durante toda su vida, tiene una vida muy azarosa, luego se vuelve un médico muy distinguido, y él cuenta, y yo tengo las grabaciones, son 16 horas de grabación, y él cuenta cómo era la vida en Barranca. Cómo era la vida en Barranca, no los entrañas políticas, no este tipo de cosas, sino cómo era la vida cotidiana de Barranca Bermeja entre 1925 y 1940. Él habla también de las vagabundas, se dice que tampoco era como se decía, que eran miles, no, eran 120 viejas según él. Bueno, entonces yo pienso que ese es un documento que está a disposición del que lo quiera ver. Es la vida social de Barranca vista por una persona que nació, se crió y se desarrolló en la Barranca entre 1925 y 1940. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Podemos saber el nombre, Eduardo? Sí, iba a pedir eso. Es el doctor Orlando Pinilla Prada. Aló. Sí. Muchas gracias. Le damos la palabra a Héctor Hernando. Gracias, sí, señora, muy amable. Bueno, el comentario de Eduardo Pilonieta le da todavía más justificación a mi pregunta, porque mi pregunta se refiere, o sea, justifico cuál es mi interés. Yo viví en Ecopetrol, en Barranca, en años 60, más o menos, 60, y entonces viví un poco esas experiencias, no tanto lo de las muchachas, sino simplemente iba en vacaciones al centro, que era la parte de explotación. La pregunta mía es, ¿no hay un libro que cuente la historia de Barranca muy orientada precisamente a lo que han dicho hoy, del tema de la explotación petrolera, que es un poquito, o sea, un poquito no, es plenamente la que hizo que se generara Barranca? ¿Existe un libro que puedan recomendarnos? Porque a mí me interesa mucho el tema. Sí, perdón, existen muchos libros sobre Barranca. Yo desafortunadamente no tengo los nombres en este momento, Hernando, pero yo con mucho gusto te los puedo dar. Y hay una serie de 7 libros. Alguien hizo una colección de 7 libros sobre Barranca que yo los tengo. Yo los tengo también en mi biblioteca. Hay unos libros históricos que están ahí. Los hay, Hernando. No los tengo de memoria en este momento, pero te prometo que tan pronto tenga acceso a mi biblioteca, que está en Zapatoca, le mando el dato de cuáles son los libros. Pero sí hay 4 o 5 libros. Bueno, Magnífico. muchas gracias. Le damos la palabra a Franz. Gracias, Albita. Pues antes que nada, felicitar a Elena por haber traído como eje de sus conferencias al reconocido historiador don Armando, que logra hoy hacer un diálogo con nuestro invitado Arturo. Genial. El lindero de lo público y de los hechos que se registran versus el sentimiento que hoy recoge Arturo de una sociedad que todavía se está conformando. Es que el sentido de pertenencia a Barranca es relativamente de 2 o 3 generaciones, como ya se mencionó y lo mencionó Armando. Pues cuando se hace las escuelas y los colegios no son nacidos allí los que se educan. Y esto genera
asuntos que se han tratado con mucho cuidado internamente. Los barranqueños dicen que ellos son de dos orígenes, de la ladera y del río, y hablan los laderanos y los, bueno, y los que vienen del río. Y realmente la cultura de Barranca es de un potencial extraordinario y ya ha comenzado a dar muestras en muchas expresiones. Hoy tenemos gente dedicada a la música en Barranca que muestra un folclore propio, que no es el mismo de la costa, pero tampoco es el latino. De modo que es bien interesante desde todo punto. Yo solamente quería como hacer la anotación para decir que qué contento me siento de haber aprendido hoy todo lo que se ha hablado y me anima este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Franz, le damos la palabra a Farid. Gracias. Gracias, Armando, por la charla, y Arturo y, bueno, y Arena, que propicia este espacio tan espectacular. Quería hacer un comentario que de pronto nos abre y tiene que ver con lo que sería el desarrollo urbanístico del puerto, y particularmente con esas dificultades que durante muchas décadas tuvo Barranca. Pero trataba de retrotraerme a una investigación que plantea el sociólogo español Manuel Castel sobre lo que es el urbanismo en América Latina. Y él cataloga este tipo de escenarios que se desarrollan gracias a lo que él llama una economía de enclave. Una economía de enclave que él va a determinar que no produce una fuerte urbanización, no permite una consolidación, diríamos nosotros, del espacio urbano, de la ciudad, de la sociedad, sino que se caracteriza precisamente porque la riqueza, el excedente producido se pierde, por no decir se va para otro lugar. Gracias a esa acción política que Armando nos contaba, algo queda, pero realmente no es lo suficientemente fuerte para que el puerto hace muchas décadas hubiera tenido un desarrollo consecuente con la cantidad de riqueza que se genera. Esto es un fenómeno no solamente de Barranca, sino que lo podemos mirar, y Castel lo hace a lo largo y ancho de lo que es América Latina, particularmente de los países suramericanos, pero lo podemos mirar en cualquier parte del mundo, cómo este tipo de economías no va justamente a permitir lo que podríamos decir un desarrollo urbanístico. Y mucha atención, el urbanismo no es un tema de casas o de edificios o de calles o plazas, que sí lo es, no, es el desarrollo social integral, el desarrollo de la sociedad, de una economía verdaderamente fuerte y poderosa, como debía ser consecuente con la riqueza que allí se genera. Entonces, de pronto, si ahondamos un poco más y vemos no solamente el aspecto ideológico que se mueve en torno a lo que está sucediendo en la década del 20 en Colombia con el surgimiento del movimiento obrero, en un país todavía no industrializado, sino que es incipiente, y tal vez la fuerza mayor del movimiento sindical, ya lo señalaba Arturo, es de los portuarios, de los braceros, los incipientes ferrocarriles o el sistema incipiente ferroviario de nuestro país, y por consiguiente la fortaleza que va a mostrar Barranca históricamente. No es casual la visita de Maecha, pero también es Castrillón, María Cano, los dirigentes del naciente partido socialista, como se le llama en la década del 20, el movimiento del 24. Yo creo que Jacques Sapril, citado hoy por Arturo, pues tiene unos elementos que permitirían comprender esta complejidad. Esto para ver de que el atraso no es un tema simplemente de buena o de mala voluntad de los políticos santanderianos, sino que es algo estructural en el desarrollo social. Cuando yo hablo de urbanismo, lo hacemos desde un punto de vista mucho más integral. De manera que me parece muy interesante retomar esos aspectos para entender que el desarrollo de la sociedad y por consiguiente de las ciudades y de los pueblos y ciudades
es un tema mucho más profundo, necesitan una base económica. Lo paradójico, y con esto termino, es que teniendo tanta riqueza, el desarrollo urbanístico de Barranca durante mucho tiempo, creo que hasta hace tal vez unos 20 o 30 años, se le empieza a ver un perfil diferente, casi diríamos un perfil de ciudad, de una incipiente ciudad, pero es tardía entonces eso es de los aspectos Bueno. interesantes para comprender cómo se dan los desarrollos urbanos. Yo creo que vamos a tener temas hacia adelante. Muchas gracias. Profe, yo le tengo una pregunta. Según su trabajo y su investigación hasta ahora y su libro, uno podría afirmar que fue la compañía petrolera y el Consejo con sus disposiciones los que hicieron Barranca. Sí, claro, la compañía no le interesaba hacer Barranca, pero sí tuvo que responder a las solicitudes del Consejo, básicamente. Ahora, hay una cosa interesante y es que, a pesar de lo que ha dicho Farid, basado en el autor español, Barranca sí tiene una planeación muy temprana que viene desde el Consejo Municipal. Es decir, el acuerdo número 4 de 1923 del Consejo no solamente creó el empleo de director de obras públicas, sino que le impuso a los organizadores la obligación de entregar al Consejo el plano, en el cual las calles debían tener una anchura mínima de 12 metros y había que ceder al municipio parques y plazas. Es decir, esto no lo había en Bucaramanga, pero hay una cosa interesante y es que a Colombia vino un urbanista austríaco muy famoso, Karl Bronner, que dejó una huella en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Manizales. Pues, ¿qué le parece que el plan de urbanismo de Barranca lo hizo Karl Bronner? Y ese plan no fue acompañado por unos planos que hizo la firma Lobo Guerrero y que fueron acogidos por el Consejo como código de edificaciones y que dividió la ciudad en 4 zonas. O sea, Barranca sí tuvo una planificación muy temprana, incluyendo inclusive si se compara con Bucaramanga. Lo que pasa es que no la hemos estudiado, pero eso fue de resorte del Consejo. O sea, el Consejo de Barranca siempre fue el actor principal en la vida pública, porque finalmente el alcalde lo mandan de Bucaramanga y él viene, se da una vuelta un año, se aburre y se va. Pero él solamente representa la autoridad del jefe departamental, es decir, la afiliación a Santander, pero quien maneja la ciudad y toma las decisiones a través de los acuerdos es el Consejo Municipal. Y tenemos allí el plan maestro de Karl Bronner. ¿Y fueron ágiles esos consejos municipales en solucionar problemas como la dotación de servicios públicos? Sí, y además ahí se dieron los grandes debates políticos. Por ejemplo, ¿es legítimo que un médico semanalmente le mire entre las piernas a las prostitutas? El gobernador de Santander se negó a sancionar un acuerdo que obligaba a la mujer a hacer eso y a pagar, diciendo eso es contra las mujeres hacer ese tipo de cosas. En Bucaramanga no se dio esa discusión, había que hacerlo los días jueves en medicina legal. Entonces allí se dan, el Consejo es un sitio de deliberación permanente de toda la vida de la ciudad. Fue muy importante el Consejo Municipal. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden escribir a través del chat si desean hacerlo. Y le contesto a Héctor la pregunta que hizo. Arturo Moncada y un compañero va a publicar en el mes de abril una bibliografía general de Barrancabermeja, extensiva y exhaustiva y con comentarios. De modo que a partir del mes de abril va a tener la bibliografía completa comentada de Barrancabermeja. Bueno, Armando, no es que yo la vaya a publicar. Los autores son 2 historiadores radicados aquí en la ciudad. Lo único que hice yo fue ayudarles y por intermedio tuyo también con la UIS para esa publicación. Es como por hacer esa claridad también. Y lo otro es que es innegable que el Consejo tuvo de qué hablar acá. Tanto fue que posteriormente ese acuerdo que le cobraba a las niñas se terminó convirtiendo en casi una obligación del municipio hacer esa revisión permanente a estas damas por razones de salud. Pero hay que mirar que la ciudad en ese momento
tanto como había problemas de venéreas, también tenía un alto índice de tuberculosis y de enfermedades diarreicas y respiratorias. Eso iba a la par del atraso y ahí me uno al comentario sobre el desarrollo integral. Realmente el municipio no logró esos desarrollos integrales porque, vuelvo y repito, durante muchos años se fueron presentando no solamente los problemas de venéreas, sino también los de enfermedades, la seda que llaman, y la SIRA. Y eso fue un problema hasta los años 60 aún. Y en gran medida, gran parte de los recursos, y hay que reconocerlo en términos de las administraciones, se despilfarraron de una manera catastrófica para la vida de la ciudad. Y lo otro es que en términos de desarrollo urbano hay que anotar una cosa. Los planes urbanísticos que se dieron con la construcción del barrio Staff, de lo que es el Centro y el Rosario acá, y luego con el barrio El Parmazo, generaron una tipología muy particular de vivienda y de manejo del espacio urbano, que la ciudad trató de manejar luego con el barrio Cincuentenario. Pero realmente, como desarrollo urbano como tal, en términos de la riqueza que hay acá, se empieza a notar eso en los años 80, finales de los 80, comienzos de los 90. Y esto también lo quiero ligar a algo que les planteé desde un comienzo, que es que la ciudad sufre ciertas transformaciones, es en la medida en que se generan las adecuaciones tecnológicas de Ecopetrol. Y eso se refleja claramente en los censos y en la periodicidad en que se dan esas modificaciones tecnológicas. Y en eso es inevitable que la ciudad haya crecido también al ritmo de las adecuaciones e implementaciones de tecnologías por parte de la empresa petrolera. Bueno, muchísimas gracias. En este momento ya son las 6:14. Vamos a dar por finalizada esta sesión, este conversatorio del día de hoy. Hay una persona con la mano levantada, Alba. Bueno, daremos la última intervención al 6. No sé cómo se llama, por favor. Cecilia, y terminaremos cuando ella señora termine. Seizan. Me pregunto si en el Consejo Administrativo había representación de la compañía petrolera, de la compañía que daba tantas donaciones. Y muchas gracias por la información, muy interesante. Sí lo hubo. En el primer consejo figura Teodoro Meck, que es parte de los empleados de Troco. Al inicio los hubo. Solamente una persona. Y los otros tenían nexos, pero en términos comerciales. Y eso se va a repetir durante muchos años de gente vinculada por negocios a Troco, pero ya no extranjeros, aunque Teodoro Meck no sé, todavía no he logrado identificar cómo es que logra ser concejal aquí en la ciudad. Y ese fue de los primeros concejales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar por concluido este conversatorio. Agradecemos a todos los participantes, al profesor Martínez, a su invitado, Arturo, y esperamos verlos en el próximo conversatorio, que será el 25 de marzo, con el tema los actores de la congregación de las cuadrillas de indios mineros del pueblo de Bucaramanga. Damos las gracias a todos y hasta nuestra próxima oportunidad. Nos veremos en 15 días. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias a todos, muy amables. Gracias a todos. Mil gracias.